Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este programa Alto Impacto. Arrancamos de esta manera, para nosotros un verdadero placer compartir con todos ustedes a través de Educanal, Canal 21 de Tigo. Vamos a estar acompañándoles entonces a partir de este momento. Canal 24, Personal de Flujo. Canal 27, IPTV Copaco. Y por supuesto también a través de nuestras redes sociales www.educanalparaguay.com.pi, a través de Facebook, a través de Instagram, de TikTok. Estamos en todas partes. Bueno, y lo quiero presentar a mi compañero de trabajo. Sí, un verdadero placer realmente para mí compartir con el doctor Carlos Pereira. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? ¿Cómo está? Qué gusto. Muy buenas noches, Daniel. Un gusto de compartir contigo realmente este espacio de comunicación y un gusto de estar acá en el programa. Para mí es un gusto compartir con una persona exitosa en la función pública como es el doctor Carlos Pereira. ¿Cuántos años dentro de la función pública en diferentes espacios? Y bueno, realmente yo entré en el gobierno del presidente Federico Franco. Fue el 21 de septiembre del 2012. Entré por 15 meses y por eso nomás también he aceptado, porque yo venía del sector privado, ¿verdad? Donde Sí. ejercía mi profesión como en la parte contable, en la parte de auditoría, en la parte de planificación estratégica, en la parte docente. Y como es bancario del sector privado, decía yo que para mí era una oportunidad terminar una carrera conociendo un poco también la experiencia de la banca pública, ¿verdad? Entonces imagínate lo que era para mí en este momento estar al frente de la banca pública con el desafío de cambiar una carta orgánica de más de 60 años como para poder ponerle al BNF en el mercado financiero y que pueda competir de igual a igual con el resto de los bancos. Y luego el presidente Horacio Cartes, yo cuando asumió el presidente Cartes me fui a solicitar una audiencia, le presenté mi renuncia y la sorpresa fue para mí de que el presidente Cartes me pidió que le acompañara en su gobierno, y eso para mí fue una doble responsabilidad, ¿verdad? Que la he cumplido con mucha responsabilidad y hasta terminar el mandato. Luego me volvió a convocar el presidente Mario Audo. Estuve al frente de la Secretaría Técnica de Planificación como ministro, también como ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Y ya antes de terminar el gobierno, el presidente de la República, Santiago Peña, me llama, ¿verdad? Y me plantea que le ayude desde el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social, y así lo hice hasta el mes de febrero de este año, en donde renuncié por una cuestión personal, ¿verdad? Consideré que mi ciclo había terminado, entonces para mí es una satisfacción también que me haya confiado y me haya conferido la oportunidad de ser interventor de la Municipalidad de Asunción. Y también en este momento también agradezco la invitación que me cursara el doctor Isaías Frete para estar asesorándole en el ámbito financiero y económico, que es mi especialidad. Y lo estoy haciendo con mucha responsabilidad, y estar a su lado en este momento es un desafío enorme ante tanta complejidad, tantos problemas, pero estamos trabajando y estamos sobrellevando bastante bien. Doctor, yo creo que es una frase conocida porque vos sos una persona que sos experta en planificación, y eso se nota. O sea, en la planificación está el éxito y en la improvisación está el fracaso. ¿Es así, doctor? Y es así, ¿verdad? Y como bien decís, yo creo que es muy importante lo que estás mencionando, ¿verdad? Mucha gente me dice, ¿cómo haces para no tener problemas o para salir de situaciones tan complicadas? Porque en donde te va es un infierno de repente. Y yo creo que lo que recién dijiste, Dani, es una ventaja muy importante, ¿verdad? La planificación es un proceso en donde uno tiene que entender primero el lugar donde está ingresando,
La planificación es un proceso para tomar decisiones, pero en ese proceso de toma de decisiones uno primeramente tiene que definir el problema, tiene que identificar los problemas. Esa identificación del problema a uno le da la suficiente claridad como para poder abordar ese problema con los recursos con que cuenta, y a partir de ese momento elaborar estrategias de corto, mediano y largo plazo como para poder resolver los problemas. Esa secuencia gradual de cómo se van dando las cosas a partir de la identificación de un problema a uno le da elementos como para poder avanzar hacia el objetivo, que es solucionar los distintos tipos de inconvenientes de orden administrativo, logístico, financiero, problemas de recursos humanos, problemas de logística, problemas de comercialización y de las distintas derivaciones que, teniendo en cuenta la característica de la entidad donde uno está desenvolviéndose, ese es más o menos lo que yo hago, ¿verdad? Hacer un mapa de procesos primero, como para poder entender lo que estoy pisando, el terreno que estoy pisando y los recursos con que uno cuenta, como para que a partir de ahí uno pueda conducirse y uno pueda ir delineando la estrategia que le permita resolver los problemas con los recursos con que cuenta. Porque muchas veces la gente se pasa excusando de que el presupuesto que necesita no lo tiene, o que los recursos con que cuentan no son lo suficiente o no son lo de la característica que debe ser para abordar el problema. Y no podemos nosotros poner excusas ante tantas necesidades insatisfechas que la ciudadanía manifiesta a diario, ¿verdad? Necesitamos incorporar una política organizacional que se compadezca con la realidad económica y social que hoy nos afecta, y tener esa capacidad de reaccionar y de responder rápidamente a la gente. Te doy el mismo ejemplo que hoy nos toca vivir en el IPS, ¿verdad? Sí. Nosotros hoy, el doctor Frete hace 2 semanas atrás ha hecho una conferencia de prensa en donde ya ha puesto a conocimiento de la ciudadanía 120 medicamentos que han estado con stock cero. Hoy, con la reingeniería financiera que estuvimos haciendo, prácticamente ya estamos dotándole de los recursos necesarios a la Gerencia de Abastecimiento y Logística, como para que todo este semestre, de lo que resta del 2026, la Gerencia de Salud tenga ya una respuesta que esté a la orden de las necesidades que se tiene, ¿verdad? El Vademecum de más de 500 medicamentos, hoy prácticamente ya gradualmente eso se está incorporando en las farmacias de la institución. De 180 medicamentos, 120 ya ha sido el otro día recepcionado. Eso llevó 140.000 millones de guaraníes, ya producto de esta reingeniería financiera de corto plazo que hemos estado haciendo en los últimos 20 días, como para que el presidente del IPS tenga ya el recurso financiero necesario como para asegurar la provisión de medicamentos y de insumos médicos lo que resta del año. A partir de ese momento también ya estamos trabajando como para que a partir del año que viene, inicio del 2027, podamos encontrar algún tipo de figura que nos pueda permitir reestructurar la deuda de corto plazo, extendiendo el horizonte por lo menos a 7 a 10 años, de ser posible, de manera de que las cuotas que hoy representan un cuello de botella importante y que absorbe mucho la capacidad de recursos financieros del Fondo de Salud, quedando ya un poco margen para compra de medicamentos, el desplazamiento de los vencimientos van a minimizar el impacto en las cuotas por préstamos bancarios, y de esa manera vamos a darle sostenibilidad al Fondo de Salud como para que ya no haya contratiempos y ya no haya problemas de provisión de medicamentos en lo que impacta negativamente en este momento en el Fondo de Salud. La idea es devolverle esa sostenibilidad financiera
de manera de que la provisión de medicamentos ya no tenga interrupciones que vayan en contra de los asegurados del IPS. ¿Dónde crees vos, doctor, que está no sé si es el secreto, si está justamente en este tema de la planificación? ¿Crees de que hay mucha improvisación? Yo diría que la planificación, las instituciones tienen planificación, Daniel, Sí. pero tienen la planificación que es la que exige el MESIP, que es la metodología de control interno que la Contraloría General de la República establece como exigencia a todas las instituciones y a todos los organismos que componen el Estado, ¿verdad? A todas las entidades y a las organizaciones del Estado se les exige una planificación conforme a esos requerimientos. El problema está en que ese nivel de planificación, diría que es prácticamente al solo efecto de cumplir un requisito. La planificación que se necesita en todas las instituciones tiene que ser una planificación acorde a las complejidades y a los problemas emergentes de cada institución. O sea que si uno está en el IPS, si uno está en el Ministerio de Urbanismo, si uno está en el Ministerio de Obras Públicas, primero uno tiene que identificar cuáles son los problemas agobiantes en materia de presupuesto, en materia de obras, en materia de actividades que han quedado pendientes, por qué está pendiente, si existen deudas, cuáles son las razones del por qué no se pagan las deudas, si hay cuentas a cobrar y la institución no está cobrando, como el IPS, por ejemplo, que no solamente le debe el Estado, sino que le deben empleadores, empresas por aporte obrero. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para cobrar los que nos deben y cómo hacemos para pagar lo que debemos, ¿verdad? Entonces la planificación es una estructura en donde uno identifica los problemas, delinea las alternativas de abordaje de ese problema, plantea las alternativas de solución y toma la decisión para llevarlo hacia adelante. Eso significa que una persona que ocupa un cargo necesariamente, y entiendo que es así, tiene que ser una persona preparada, porque de lo contrario es muy difícil llenarse de asesores, como ocurre, doctor, usted entenderá, y sin embargo, de igual manera, rodeada esta persona o el que ocupa este espacio de poder tan importante, igual se generan fracasos. O sea, que la preparación de una persona que ocupa un ministerio o cualquier cartera de Estado tiene que ser necesariamente una persona preparada. Asimismo, yo diría que la clave está en saber encontrar el punto de inflexión, primero de los recursos humanos con que uno cuenta, segundo, la capacidad de liderazgo que uno tiene para poder ganarse ese funcionariado que tiene como subordinado, porque también hay un problema que yo veo cuando ingreso a una institución. Miro mucho el legajo de los funcionarios, de los que ocupan los cargos, de la formación académica de cada uno de los funcionarios. Muchas veces me llama mucho la atención aquellas personas que tienen capacidad académica, que tienen formación, tienen título de posgrado, pero sin embargo no ocupa cargo. Esa es una de las características de aquellas personas que no tienen el famoso padrinazgo político, y es un poco uno de los factores de frustración, tener gente capacitada pero que no ocupa cargos porque no tiene esa oportunidad o pues no tiene esa promoción, por llamarlo de alguna manera. Entonces la pregunta es ¿cómo motivo a esa persona? Correcto. Entonces si uno lee a Maslow en la pirámide de Maslow, uno establece cuáles son las características que tenía, las características de autorrealización, de autodisciplina, de cómo impacta en el abordaje de las necesidades de las personas, y así hay otros que han estudiado las teorías motivacionales de por dónde uno motiva a la gente, ¿verdad? Muchos creen que la motivación solamente es ganar bien o pagarle bien a la gente, ¿verdad?
Es importante siempre el factor monetario, por supuesto, pero no es menos importante tener una política de capacitación, tener una política de promoción permanente, tener una política de interacción, de integración a nivel de personal superior. Y esa es la forma en que uno también delega esa responsabilidad y esas ganas de hacer las cosas bien y de llegar a un resultado. Cuando los funcionarios se dan cuenta de que el objetivo es claro y uno hace saber para qué vino o hace saber cuáles son sus prioridades, la gente se empodera de eso. Claro. Y la gente se compromete ante esa situación, ante esa fijación de objetivos y de metas. Y después ya es más fácil que la suma de los esfuerzos individuales con cada una de sus condiciones, sus características profesionales, es mucho más fácil sumar para poder llegar a los resultados. Pero si yo no estoy en permanente contacto, comunicación con mi gente, difícilmente yo pueda saber las habilidades y destrezas de los mismos y mucho menos difícilmente ellos sepan qué es lo que yo necesito que hagan. Por eso es tan importante el recurso humano interno y el estar siempre cerca de la gente, ¿verdad? El estar cerca del personal, el interesarse en cómo vive esa persona, si está endeudada, si no está endeudado. Una persona que tiene mucha deuda, que está bajo el yugo de la usura, comento yo en mi libro, por ejemplo, difícilmente esté concentrado en su trabajo, ¿verdad? Claro. Él está pendiente de quien le llama, si está en Inforcon, si no le llega una notificación. Entonces, ¿qué productividad individual podría tener si él está totalmente fuera de la concentración? Su preocupación Entonces, yo está a otro como lado. jefe, yo como líder, yo como encargado de una institución, yo tengo que estar preocupado y ocupado de lo que para mí es el activo más importante, el recurso humano. Correctísimo. Yo quiero cambiar un poquitito también de tema y aprovechar este conocimiento de una persona tan preparada como el doctor Carlos Pereira. El tema de educación financiera, doctor. Hablábamos antes de entrar precisamente al aire y decíamos, nosotros, no sé si los paraguayos, porque no, creo que esto es a nivel mundial, la falta de preparación financiera que uno tiene. Y muchas veces ocurre que a veces te da la oportunidad de ganar una cantidad importante de dinero. Pero así como viene, así se va. Así es. Y entiendo que allí está el problema de conocimiento financiero. ¿Qué hacer con tu dinero cuando vos recibís? Y porque uno parece que piensa de que va a tener eternamente y no piensa en ese momento en invertir, por ejemplo. Tenemos problemas de educación financiera, doctor. ¿Verdad? Sí. Qué interesante el punto que está abordando. Y en la segunda edición que ahora estoy por sacar del libro de El Camino hacia la Libertad Financiera, justamente estoy incorporando un capítulo orientado al fútbol. ¿Por qué al fútbol? Precisamente por lo que está diciendo, ¿verdad? En el fútbol hay mucha gente que llega con mucho sacrificio, gente que vino del interior, no tuvo la oportunidad de terminar a veces ni el colegio, porque el fútbol es una actividad que requiere de mucho sacrificio desde muy joven, y muchas veces hay gente que llega a ser estrella, ¿verdad? Llega muy joven a la... Ese es un ejemplo llega muy clarísimo, joven al escenario de la fama, ¿verdad? Con plata en el bolsillo, con un contrato multimillonario, y muchas veces esa falta de preparación, esa falta de educación, esa falta de tener el coraje de saber decir que no, esa falta de entereza que uno debe tener para poder fijar los límites, saber elegir el círculo de amigos, quién se te acerca solo para quitarte ventaja, etcétera. Entonces yo por eso considero, ¿verdad?, de que a mí me tocó de muy joven. Yo soy hijo de médico y de una obstetra,
que hasta hoy, gracias a Dios, está conmigo, vive conmigo. Mi madre tiene 94 años. Y yo recuerdo que en nuestra niñez, por ejemplo, hemos pasado situaciones muy difíciles y nadie nos ha enseñado a nosotros en la escuela cómo manejar el dinero, ¿verdad? En nuestro país, Dani, es difícil escuchar en una casa, en un hogar, en una mesa, en el almuerzo, no se habla de dinero. No. En Israel, por ejemplo, los judíos a los 3 años ya le hablan a sus hijos de dinero como una suerte de protagonización de roles, como juego. A los 5 años ya le da una pequeña suma de dinero para ver qué hace con eso. O sea, le va enseñando cómo tratar al dinero. El dinero es algo poderoso, ¿verdad? Tiene una energía importante que uno tiene que saber cómo realmente tratar el dinero. Por eso yo les digo a los jóvenes, ahorren, por más de que ganen poco. A mí me dicen en la universidad, a veces algunos alumnos, pero yo gano poco, profesor, apenas gano el mínimo, no puedo ahorrar. No importa. El hábito de generar el 10% pagándote a vos mismo tiene que ser el primer paso. Cuando uno cobra un 100.000, 1.000.000, no importa, 10% al bolsillo. Y el resto vamos a ir pagando con eso. Y anotar todo, anotar los gastos. ¿Y qué pasa si no alcanza, doctor? Y no importa, eso va a ir forzando a que la emoción y el gasto emocional, uno aprenda a manejar la tentación, el comprar por impulso, el discernir de qué es lo que quiero comprar, ¿será que necesito realmente lo que voy a comprar? Porque muchas veces nos vamos al súper y estamos en la caja, y mientras estamos en la caja ponemos un alfajor, ponemos un chocolate, y si tenemos 3 hijos ponemos 3 chocolates, 3 alfajores, y terminamos innecesariamente terminamos quitando el yogur o el queso o la fruta que sí necesitábamos, ¿verdad? Entonces eso es comprar por impulso, es comprar por ver, es comprar porque el compañerito tiene tal marca, entonces nosotros también queremos la misma marca. Entonces siempre hay que preguntarse si realmente uno necesita, hasta que la respuesta sea no. Esa es mi recomendación. Y se van a dar cuenta de que en 2 o 3 días finalmente no era necesario. Y si compraste, es probable que te arrepientas y que termines mal vendiéndole a un compañero, o te vayas en la esquina, ahí en la casa de remate, a mal vender tu celular, o a mal vender el Walkman o lo que compraste simplemente por impulso o porque el otro compañerito tenía, ¿verdad? Por eso es tan importante cuando decías vos, hoy no tenemos educación financiera, y todavía se nota la falta de educación financiera, ¿verdad? Nuestra sociedad todavía es un tabú hablar del dinero. Hay gente que dice, no, el tener dinero no es bueno, quién sabe qué hizo para tener dinero. Hay creencias hasta religiosas, ¿verdad? De que yo soy pobre y pobre nomás luego tengo que terminar, te dice. Y de ninguna manera. Uno tiene que tener la convicción de que si trabajamos o estudiamos para trabajar, tenemos que estudiar y trabajar para progresar, para ser exitosos, para ganar dinero. Y por eso hay que ir formando la conciencia y el hábito del ahorrar primero para invertir después. Y no esperar el famoso subsidio, que el Estado se encargue de todo, el esperar que alguien se ocupe de nuestra jubilación. Nosotros tenemos que formar nuestra propia jubilación. Fantástico. A los jóvenes yo les insto Fantástico, a que doctor. ahorremos para no depender de nadie, para depender de nosotros mismos, para depender de nuestra creatividad, de nuestro talento, de nuestra propia productividad. Porque eso es lo que frustra. Yo le miro a los jubilados, ellos ganan apenas algunos el 33% del salario mínimo. Hay otros que solamente ganan el mínimo después de haber trabajado 30, 40 años. Y ya no le alcanza ni siquiera para la medicación que lleva, el tratamiento que tiene ante la enfermedad que padece, por ejemplo. Entonces, y está encima con el Jesús en la boca, siempre preocupado por lo que puede pasar. Totalmente. Siempre preocupado por factores exógenos que no podemos controlar. Y al final, cuando llega el ocaso de la vida, el invierno de la vida, como dicen los japoneses,
y estar con tranquilidad disfrutando de los nietos en la jubilación, es cuando ahí empieza la ansiedad, el estrés, que es lo que finalmente termina matando a la gente, porque la ansiedad a los 80, a los 90 años te lleva a depresiones, te lleva a situaciones que muchas veces la gente no puede salir de Y eso. para eso hay que prepararse entonces. Y uno tiene que prepararse mientras es joven, ¿verdad? Totalmente. Bueno, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece? Sí, claro que sí. Estamos en compañía del doctor Carlos Pereira, un compañero de lujo que estoy teniendo. Para mí, te repito, doctor, es un privilegio, de verdad te digo. Igualmente, Daniel. Esto es Alto Impacto, señores. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos en vivo a través de YouTube, Educanal, en sus diferentes plataformas. Y también, por supuesto, Educanal 21 de Tigo, Canal 24 de Personal Flow, Canal 27 IPTV Copaco y a través de nuestras redes sociales www.educanalparaguay.com.pi, a través del Facebook, a través de Instagram, a través de TikTok. Estamos en todas partes. Hacemos la pausa, ya volvemos. Paraguayos por el mundo. Entrevistas a compatriotas que viven fuera y dentro de nuestro país, descubriendo las historias y desafíos en cada etapa de sus vidas y cómo hacen para mantener viva la esencia de Paraguay en el exterior. Paraguayos por el mundo, sábado y domingo desde las 14 horas, por Educanal. Muy bien, estamos de vuelta. Esto es Alto Impacto en compañía del doctor Carlos Pereira, por supuesto, para hablar de economía financiera, para hablar de estrategia, que es lo más importante también dentro de lo que es su rubro y su conocimiento. No te pregunté, doctor, porque creo que es amplio no sé si es currículum o por lo menos tus estudios de los tantos que ya hiciste, doctor. No, yo tengo un doctorado en ciencias contables, soy licenciado en contabilidad, tengo un magíster en administración de empresas, posgrado en finanzas públicas, en gestión empresarial, y también tengo una especialización en fiducia, en fideicomiso, y un doctorado honoris causa en la parte de especialización antilavado de dinero, que fue también mi tesis doctoral. Y después tenemos siempre permanentes cursos de actualizaciones. Uno siempre, estando en la docencia, tiene la obligación de permanentemente leer, estar siempre ¿Sos docente? informado, ¿verdad? Y a mí me gusta siempre compartir con los alumnos porque ellos te mantienen actualizado, siempre Sí. te preguntan cosas. Y es importante hoy, sobre todo con el abordaje y la aparición de la inteligencia artificial, es un desafío interesante porque mucha gente pareciera que ahorra tiempo utilizando esa herramienta. Todo es ahora inteligencia Pero artificial. es un reto importante, ¿verdad? Yo siempre le digo a los alumnos que como un auxiliar y un complemento resulta muy interesante la herramienta, pero nunca se va a poder sustituir el criterio, la propia capacidad de primero identificar, entender, analizar la situación y después someter a una estructura, ¿verdad?, que facilita a través de la velocidad con que puede procesar la información. Pero si uno no tiene una estructura mental, una capacidad propia de almacenamiento, análisis de la información, criterio propio, un discernimiento profundo de lo que representa el tema que está siendo abordado, difícilmente que la herramienta termine capacitándole a uno, ¿verdad? Al contrario, eso va a hacer de que uno pase desapercibido realmente y al final se somete a un riesgo grande, ¿verdad? Porque si uno va a descansar solamente en la plataforma tecnológica,
sin haber hecho la investigación, el esfuerzo de haber leído, de haber investigado, de haber entendido, ¿verdad? Todo ese tiempo que uno debe dedicarle a un tema cuando uno estudia, cuando prepara una tesis o cuando prepara un tema por el cual va a presentar un determinado trabajo. Enseguida uno se da cuenta cuando falta esa preparación, ¿verdad? Por eso uno de los retos que hoy tenemos, y eso pasa en todas las empresas, ¿verdad? La gente te trae un trabajo hecho de 100, 200 páginas, pero uno le hace 2, 3 preguntas básicas de cómo hizo eso y no tiene respuesta. Y claro. Entonces, esa falta de contenido muchas veces se refleja lo que decía hace rato, ¿verdad? ¿Qué es lo que falta en las entidades públicas cuando uno está al frente, ¿verdad? Y justamente falta eso, ¿verdad? Uno tiene que tener la capacidad propia de entender primero lo que tiene que hacer, tomar nota y hacer el diagnóstico de la situación y después utilizar la tecnología como una ayuda adicional, ¿verdad? Pero nunca va a poder sustituir la capacidad propia que uno tiene que tener para entender realmente el problema que debe resolver, ¿verdad? Esa es un poco la lucha que yo hoy veo con los jóvenes, ¿verdad? Sí, Muchas y hay veces. un punto, doctor, disculpame que te interrumpa, que es fundamental a todo esto que está mencionando, que considero sumamente importante. Y esto va dirigido para los jóvenes, para ustedes. Sí. Yo tengo una hija que es ingeniera comercial. Y yo le digo, con eso no basta. O sea, siempre tenés que estar capacitándote. Porque ¿sabes cuál es un poco la excusa? No tengo tiempo. Ya no tengo tiempo. Porque trabaja y a la vez estudia. ¿Por qué? Porque con la capacitación uno precisamente va adquiriendo mayor conocimiento de lo que ya tenés. Así es. Entonces, esa excusa de que no tengo tiempo, ya el día de mañana se va a arrepentir. Yo siempre le digo, el día de mañana te vas a arrepentir. Capaz hoy no vas a entender y vas a decir, papá es un plagio, ¿verdad? Pero el día de mañana me vas a dar la razón. Es así, ¿verdad? Ese tiempo que a veces escuchamos que dicen los jóvenes, el no tengo tiempo, uno tiene que crear ese tiempo, porque ese es el factor que va a marcar un antes y un después. Ese tiempo que no se tiene es el que hay que ir encontrando en la suma de minutos que le dedicamos al WhatsApp, que le dedicamos a cualquier cuestión trivial por ahí. Eso es lo que tenemos que invertir en nosotros mismos, ¿verdad? En uno mismo, porque eso es lo que finalmente uno debe ir desarrollando, ¿verdad? Una actividad que le produzca lo que nosotros en finanzas le llamamos el ingreso pasivo. ¿Qué significa eso? Eso significa de que tu hija, por ejemplo, que trabaja, que estudia, que no tiene tiempo, pero tiene una habilidad, tiene una destreza, que identifique esa habilidad, ese talento que tiene, que desarrolle eso y que le dedique y que haga que eso le genere una productividad adicional a su relación de dependencia, a su trabajo. Si le gusta bordar, si le gusta pintar, si le gusta hacer alguna manualidad, si tiene alguna destreza, que haga. Y que eso venda por donde vaya, en su trabajo, por donde va, en los minutos libres, en sus grupos de WhatsApp, en sus grupos sociales, etc. Y eso le va a ir representando un ingreso adicional a lo que hoy recibe como una empleada o como una funcionaria de una empresa. Totalmente de acuerdo. Esa capacidad de generar ese ingreso adicional es lo que a uno le va a ir permitiendo ir ganando la tan ansiada libertad financiera. Esa es la libertad financiera. La libertad financiera es hacer el sacrificio hoy para pagarte el 10% de lo que ganás, ir juntando de a poco hasta llegar a tener el hábito de ahorrar siempre por más poco que sea, para poder invertir después, cuyo efecto con el efecto multiplicador del interés compuesto, eso se va a encargar
de ir generando ese ahorro personal que mañana va a ser el colchón de seguridad cuando tu hija tenga 60, 65 años. Ahí se va a dar cuenta de lo que hace 40 años empezó a guardar. Ahí va a ver reflejado en su tercera edad toda la jubilación que ella misma pudo forjar para sí y no estar dependiendo de nadie, ni no estar haciendo filas en ninguna parte para hacer trámites para acogerse a los beneficios de una pensión o de una jubilación. Totalmente, dejar de vivir a lo justo. Yo les digo a la gente joven que no tengan miedo, ¿verdad? Muchas veces yo le llamo el síndrome de la dependencia, ¿verdad? Cuando uno trabaja por un sueldo, es fácil llegar a fin de mes y es una tranquilidad también saber de que va a estar depositado tu sueldo, ¿verdad? Pero eso te saca, hasta uno no se descubre a veces de qué uno es capaz, ¿verdad? Por eso las crisis para mí son los mejores momentos en donde uno se descubre. Yo he pasado 3 crisis financieras y de la noche a la mañana, teniendo 27 años, me quedé en la calle siendo gerente financiero, ganando muy bien, y en 24 horas el mundo se me vino abajo, ¿verdad? Eso lo comento en mi libro, pero yo ya tenía mi colchón de seguridad. Apenas terminé la universidad, cuando fui contador primero y administrador después, eso me permitió tener como una rama de seguridad. Perdí todo acá, pero tenía de dónde agarrarme, porque ya yo tenía esa mentalidad de tener siempre una segunda alternativa por si ocurre algo, ¿verdad? Porque el imprevisto te viene nomás. Claro, por eso se llama así. Y eso me fue forjando y conocí la resiliencia en toda su expresión. Me tocó vivir y sufrirlo personalmente, ¿verdad? Con un hijo de 4 años, con otro en el vientre de mi esposa, y lejos de que eso represente una debilidad emocional grande, hice de mis 2 hijos mis 2 motores de resiliencia, y con eso yo mismo me iba luchando solo contra mí mismo, ¿verdad? O sea, depende de uno mismo, y las crisis para mí son los momentos en donde uno se descubre y descubre que hay talentos dormidos dentro de cada uno. Por eso te felicito que le alientes a tu hija, que le des todo ese respaldo que a veces necesita la gente joven para salir adelante, para no sentirse mal, para no sentirse impotente o frustrado. A los fracasos no hay que temerle, ¿verdad? Los fracasos son parte del aprendizaje, son procesos por los que tenemos que pasar. Si miramos hacia atrás de nuestras vidas y no encontramos heridas por las que hemos pasado o que nos han marcado, significa que no hemos vivido realmente, porque el ser humano tiene que tener retos y desafíos que vencer. Y las cosas que a uno le pasa es porque tiene condiciones para salir adelante. Totalmente. Estoy mirando este libro, El camino hacia la libertad financiera. Allí muestro en pantalla. A ver, El camino hacia la libertad financiera. Este libro, escrito por Carlos Alberto Pereira Olmedo, educación financiera, inversión y emoción, de todo esto que estamos hablando, doctor. ¿Cuánto tiempo te llevó? Y ese libro marcó mi vida, más o menos. 26 años tardé en animarme a editar todo lo que está ahí, y es todo lo que me pasó en mi vida, ¿verdad? Desde los 13 años que empecé a trabajar, en la época del colegio, trabajaba en una gomería en donde me escapaba por el patio de mi casa, y al lado de mi casa había una gomería y ahí trabajaba. ¿Ya vos eras gomero entonces? Gomero con guante de cirugía de mi papá, y ahí aprendí a manejar a los 13 años un jeep, esos guinches que hacía transporte de auto, eso. Sí. Aprendí a cambiar cubierta, ganaba mis propinas y me gustaba ganar. Empecé a entender cómo ahorrar. Nunca me enseñaron en mi casa, pero ahí yo conocí en la calle cómo era el mercado,
Y realmente eso me fue puliendo como persona, ¿verdad? Empecé a conocer el verdadero sacrificio de la gente que trabaja en la calle, gente que desde muy joven está trabajando en la vereda, en el mercado, sobre un camión, etcétera. Entonces uno va aprendiendo cosas, uno va incorporando distintos conceptos del trabajo. Y cuando empecé a trabajar como ordenanza más adelante, obviamente tenía mucha facilidad para aprender, era curioso, era inquieto, preguntaba mucho, leía también. Era muy detallista siempre, me gustaba mucho depender de mí mismo desde muy chico, ¿verdad? El libro va dirigido al público en general. Sí, eso es para... Porque estoy mirando algunos de los temas, ¿verdad?, que forman parte del índice, educación financiera para enfrentar la vida. Voy a leer algunos. Lo bueno, no todos los bancos son iguales. Educación académica y educación financiera. La diferencia, la relación entre la educación financiera y la académica. Después, ventaja de la educación académica y la financiera. La educación financiera se enseña en la casa. El tiempo vale más que el dinero. Trabajar con inteligencia espiritual. Elaborar un presupuesto para gastar con responsabilidad. Parece que me está hablando a mí. Gastar con conciencia. No, a mí no me lo... No comprar solo por tener, dice, no comprar solo porque uno tiene dinero. La importancia de llevar un registro de los gastos mensuales. Aprovechar las promociones y rebajas para hacer compras. Sea prudente al utilizar las tarjetas de crédito. El dinero es el principal causante del estrés. Sí, del estrés. Todos los temas son interesantes. Y eso yo creo que pude extraer de las preocupaciones de la gente, ¿verdad? Hablando con gente de todo tipo, ¿verdad? A mí siempre me gusta primero abordar el problema de la gente, por qué tiene ese problema, qué hace para salir de ese problema. Y muchas veces vivimos en una jaula, ¿verdad? Vivimos en un frasco en donde prácticamente no pensamos en qué hacer para salir del problema. ¿Por qué? Porque estamos con una ceguera voluntaria de ni siquiera diseñar alguna posibilidad de poder salir de esa situación difícil, ¿verdad? Muchas veces nos supera simplemente porque estamos angustiados, estamos ansiosos, estamos estresados. Y como digo ahí, el dinero produce estrés de por sí, ¿verdad? Por tener... Y si no tenés el igual. estrés de ver qué hacer con lo que tenés, sí, ¿verdad? No querés perder lo que tenés. De repente analizás mucho el riesgo de dónde y cómo vas a colocar tu dinero. Y si no tenés, porque no tenés. ¿Qué hacer para tener, verdad? Entonces, yo siempre le digo a la gente, cuando no tenés, tenés que saber en qué sos bueno, qué destrezas, qué habilidades uno tiene. Y dedicarse a eso, ¿verdad? Sí. Porque todos tenemos algo siempre de dónde partir, ¿verdad? Yo suelo ver esa gente que a veces en la calle hacen malabarismo y yo admiro mucho esa destreza, esa habilidad, ¿verdad? Y uno dice, por moneda uno está haciendo eso, ¿verdad? Y a veces me quedo y les pregunto cuánto hacen por día, ¿verdad? Y de repente hasta... lo hablo otra vez lo que hace, ¿verdad? Porque no está delinquiendo, no está haciendo daño a nadie. Y capaz es lo que le está, gusta, ¿verdad? Está haciendo lo que puede, quizás. No sé si le gusta precisamente, pero es lo que nosotros no hacemos, ¿verdad? Claro. Está demostrando que tiene una habilidad innata, ¿verdad? Y realmente eso es lo que yo quisiera que se pueda hacer, ¿verdad? De que se pueda crear condiciones para que la gente pueda trabajar, ¿verdad? No precisamente ofrecerle empleo, sino crear condiciones para que el emprendedurismo, el cuentapropista, el que trabaja por cuenta propia, haciendo lo que quiere,
que haga lo que quiera y que encuentre el espacio donde pueda desarrollar lo que quiere y que se le pague, o que pueda tener la libre competitividad, la libre oportunidad de poder hacer lo que quiere y de que exista el mercado para esa gente, ¿verdad? Yo muchas veces digo, así como hay Vol, Motovol, o está el servicio de Vol hoy, ¿verdad? Que uno llama y cualquier persona, inclusive de gente que está trabajando de ir a su casa, puede hacerlo como un ingreso adicional, Sí. ¿verdad? De hecho que Entonces se pienso hace. yo en esa persona que es electricista, que es técnico en celular, que es técnico en moto. ¿Por qué, por ejemplo, en las instituciones públicas no podemos tener una lista de proveedores de servicios básicos, ¿verdad? Arreglarte la canilla de tu casa, arreglar la cocina de tu casa, la cañería, la tubería, etcétera. Entonces, cuando uno tiene ese problema, que pueda buscar en una lista y pueda llamar a un lugar, y el primero que te atiende viene, te presta el servicio, te cobra y se va a su casa, ¿verdad? O sea, que pueda tener esa libre posibilidad de poder acceder a un trabajo digno por cuenta propia, pero que se cree esas condiciones también desde el Estado, ¿verdad? Esa un poco es a veces mi preocupación, y es uno de los retos que tengo, tratar de generar impacto en los jóvenes, en la gente que está estudiando, en la gente que está trabajando. Acá no hay crédito para el emprendedor. Acá hay una persona que está estudiando, no es sujeto de crédito. Y tiene que haber. No hay. Tiene que existir un crédito rotativo que esté a la medida del estudiante. Cuando yo estaba al frente del Banco de Fomento, cuando era presidente, yo recuerdo que le sacamos de la usura a mucha gente en el Mercado 4, que nunca nadie se arriesgó por esa gente. Y yo decía, ¿cómo nosotros vamos a estar en función pública y no vamos a ser capaces de darle un préstamo a esta gente que paga 10% de usura por día? Nosotros le cobrábamos 9,5 por año. Imagínate, le estábamos dando la posibilidad de que en un día pueda pagar los intereses de todo un año. Y esa es la gente que solamente así puede salir adelante, ¿verdad? ¿Qué persona puede salir adelante pagando 10% por día? 3.600% al año. Imposible. Esa persona está sometida a la esclavitud, sí, totalmente. total. Y alguien tiene que hacerle caso, alguien tiene que reaccionar ante ese flagelo, ¿verdad? Bueno, doctor, tenemos que hacer de vuelta nuestro cortecito. Esto es Alto Impacto. Estamos aquí a través de Educanal, a través de nuestro canal 21 de Tigo. Repito, igualmente estamos a través de nuestro canal 24 Personal Flow, a través del canal 27 IPTV Copaco, a través de nuestras redes sociales www.educanalparaguay.com.pi, a través del Facebook, a través de Instagram, de TikTok, y estamos en vivo a través de YouTube para que ustedes nos puedan seguir, nos puedan acompañar. Hacemos nuestro corte. Segundo, ya volvemos. Paraguayos por el mundo. Entrevistas a compatriotas que viven fuera y dentro de nuestro país, descubriendo las historias y desafíos en cada etapa de sus vidas y cómo hacen para mantener viva la esencia de Paraguay en el exterior. Paraguayos por el mundo, sábado y domingo desde las 14 horas, por Educanal. Bueno, muy bien, estamos de vuelta. Doctor, estoy leyendo tu libro, cada vez está más interesante, y estás ya preparando el segundo. Sí, estamos terminando ahora. Ahora posiblemente se está editando, ¿verdad? Ya el segundo libro. A ver, esto que justamente me llamó poderosamente la atención, y esto es así. Y creo que ya hablamos de este punto, pero simplemente para ir resaltando. Atención, gente en la casa. Escuchen esto. Lo va a decir el doctor Carlos Pereira, una persona que conoce, para que aprendamos. Usted que está en la casa, que nos está viendo, vamos a aprender todos juntos educación financiera. Nos hace falta a todos. La educación financiera se enseña en la casa.
Y siempre uno en la casa pareciera de que hay un poco de tabú para no hablar de dinero en la casa, ¿verdad? Siempre hay como que tenemos vergüenza, parece, de comentar con los hijos, y yo creo que hay que romper un poco ese hielo, ¿verdad? Hablar cuánto gana papá, cuánto gana mamá, cuáles son los planes, qué podemos ahorrar con lo que ganamos, qué podemos hacer para gastar menos, qué podemos hacer para gastar mejor. Entonces es como empezar a concientizar, el abordar temas como el dinero, el tratamiento del dinero, ¿verdad? El tiempo que necesita, el interés compuesto. Por eso digo, el tiempo es lo que realmente vale, pero para eso uno necesita darle tiempo al dinero, ¿verdad? Si ustedes miran, por ejemplo, el inversionista, que para mí es uno de los más, contador también es como yo, Warren Buffett, ¿verdad? Él dice de que nunca interrumpas el interés compuesto de una inversión. Dejarle que madure por 15, por 20, por 30 años. Y una inversión, por más pequeña que sea, si uno invierte 1 millón de guaraníes al 9, al 10% anual, pero lo deja ahí en interés compuesto a 20, a 30 años como un ahorro programado, se va a olvidar de ese millón, y los intereses que va devengando mes a mes, que a su vez se va a ir colocando a otro 10%, ese crecimiento exponencial en el tiempo es lo que realmente va a hacer de que ese 1 millón se convierta en quizás un 100, 150 millones en 30 años. Entonces, siempre que nos parezca poco un monto inicial, tenemos que anualizarlo para poder ver el impacto que eso tiene. Claro, no va a ser inmediato. Si yo como todos los días en la calle, gasto 50.000 guaraníes por día en comida, puedo llevar 2 huevos duros, una manzana, una banana, y llevo de mi casa, no gasto nada. Sí, pero es 50.000 nomás. 50.000 nomás, tenemos que hacer el siguiente cálculo. 50.000 por 5, 5 días de la semana son 250.000. Por 4 semanas son 1 millón. Por 12 meses son 12 millones. Si yo ese hábito de comer todo el día por la calle, me ahorro 50.000 por día, yo de ese hábito convierto en 12 millones de guaraníes en un año. 12 millones en un año, en 10 años son 144 millones. Mira si este cálculo. Entonces, pongo un ejemplo muy sencillo para que la gente entienda y vea el impacto que eso tiene. ¿Y por qué digo que es más, el tiempo vale más que el propio dinero? Porque ese tiempo es lo que nosotros tenemos que hacer madurar, pero para que ese dinero trabaje para nosotros. No nosotros trabajar para ganar el dinero, sino el dinero que ya ganamos, hacer de que ese mañana trabaje para nosotros y nosotros seguir ganando. O sea, ese es el ejercicio un poco que uno tiene que hacer, y con pequeños hábitos como el que acabo de decir, ese 10.000 que está ahorrando en no comprar caramelo, en no comprar una cerveza, en no comprar un cigarrillo, en no comprar cualquier dulce o vicio que te pueda sacar 20.000 guaraníes por día. 20.000 por 5 días son 100.000, en 4 semanas son 400.000, en 12 meses son 4.800.000. Te das cuenta que cuando anualizas todos los pequeños ahí gastos, suena, ahí suma. ahí es donde vos Sí. te das cuenta, en pequeñas cosas gastamos mucho. Sí. Y ya no nos damos cuenta. Por eso es importante anotar. Ujú. Porque ahí es donde vos te das cuenta, mira un poco acá, dejé de comprar dulce, dejé de comprar esto y tengo 1 millón de guaraníes más en el Y bolsillo. de eso habla también, elaborar un presupuesto para gastar con responsabilidad. Así mismo. Tener una Libretita, un papel, no importa, ¿verdad? claro, No importa en anotar qué cuánto- anote, ¿verdad? Y a lo mejor hasta igual mentalmente, ¿verdad? ¿Cuánto gasto por día? ¿Y por qué? ¿Y en Sí. qué? Y yo les aseguro de que no se van a arrepentir haciendo pequeñas renuncias, haciendo pequeños sacrificios. Eso les va a dar la diferencia que muchas veces no tenemos. Llegamos a fin de año, el aguinaldo no alcanza, Y y alcanza para con pagar estas cuántas pequeñas cosas Sí. no solamente van a tener más que el aguinaldo, sino que van a poder tener como para poder vacacionar sin endeudarse,
O ni siquiera vacacionar también. Yo no alimento esa decisión de ir de vacaciones, ¿verdad? Nuestro país tiene muchos lugares donde se puede ir a pasar un lindo día con poco gasto. Hay gente que se endeuda para irse a Camboriú en Semana Santa. Hay gente que hace préstamos para salir. Se endeuda 18 meses para irse 10 días. 2 días de ida, 2 días de vuelta y 6 días. No tiene sentido. No, pero así es. Y esos son las deudas malas, ¿verdad? Hay deuda buena y deuda mala. Y el tema de la utilización de las tarjetas de crédito. Y ese es otro tema, ¿verdad? Ese tema se hizo de moda y es muy importante y nos salva de muchas cosas, ¿verdad? Pero hay que tenerle respeto y hay que saber utilizar la tarjeta. Bueno, doctor, estamos cerrando nuestro programa de hoy. Vamos a reencontrarnos próximamente en otro capítulo de Alto Impacto. Por supuesto, vamos a seguir hablando del libro, vamos a seguir hablando de educación financiera. Vamos a aprender con el doctor Carlos Pereira cómo manejarnos, que es lo más importante. Doctor, cerramos nuestro programa. Muchísimas gracias, Daniel, y un gusto estar en este programa de Alto Impacto. Muy bien, despedimos, nos reencontramos próximamente. Chau, chau.